Haré, un programa institucional del Canal del Congreso que tiene por objetivo analizar de una manera certera, de una manera profunda, temas que interesan a las familias de los colombianos. El día de hoy nos vamos a ocupar de una situación que está en la agenda de todos y es la paz, el conflicto que hemos vivido por muchos años los colombianos. Para ello, en el día de hoy nos acompañan dos jóvenes abogados y una mujer que conoce de cerca lo que ha venido pasando en estos últimos años. Bienvenido, Johan. Él es especialista y ha trabajado el tema del conflicto durante estos últimos años. Senadora, buen día. Gracias por la invitación. También está con nosotros Karen Mora. Ella está haciendo una tesis, una especialización que me gustaría que nos contara sobre qué es ese trabajo. Bueno, gracias primero por la invitación, senadora, es un gusto estar aquí. Y bueno, básicamente la tesis habla sobre los factores que pueden favorecer un proceso de paz o aquellos que lo pueden obstaculizar con base en el análisis entre el proceso de El Salvador y el proceso del Caguán en Colombia. Muchas gracias. También nos acompaña la señora Zulma Ponte. Ella vivió de cerca una experiencia que para algunos de nosotros es simplemente dolorosa en nuestro corazón, pero que quizás no la hemos conocido tan de cerca, como es la pérdida de un hijo en medio del conflicto. Zulma, muy buenas y bienvenida. Sí, buenas tardes, senadora, muchas gracias por la oportunidad y de verdad que agradezco mucho su invitación. Gracias. La verdad que la agenda de los colombianos está marcada por una serie de sucesos que a veces nos es difícil comprender. La semana pasada tuvimos la experiencia de una situación de paro donde pudimos dimensionar, creo que todos los colombianos, hasta dónde este conflicto ha permeado todas las esferas de la sociedad. Hace más de 50 años estamos debatiéndonos en una misma situación que se ha venido complicando con diferentes factores. Al conflicto de la diferencia ideológica se le ha sumado el narcotráfico, se le han sumado grupos al margen de la ley que han traído terror, que han sembrado todo el territorio colombiano de una situación tan dolorosa que ha dejado miles y miles y miles de muertos de todas las edades, en todas las regiones de Colombia. Es un conflicto que se inició un poco antes del año de 1964 y que se puede evidenciar aún en los colegios. Hoy tenemos una ley que tiene que hablar acerca del conflicto que pueden vivir niños y niñas dentro de sus aulas escolares. En las manifestaciones que hubo con motivo de este paro la semana anterior, vimos cómo se mezcló una posición de defensa de una ideología, de una situación real, como la que sufren los colombianos, los campesinos, los diferentes productores del agro, y cómo también se mezcla el vandalismo, se mezcla una serie de factores que hace que sea un poco complejo este panorama. Yo quisiera comenzar preguntándole al doctor Johan Montenegro acerca de la ley 1448, que es la que específicamente nos está hablando de lo que significa un proceso de reparación, un proceso de conciliación con las víctimas. ¿Quién es y qué características, de acuerdo a esta ley, debería tener una víctima en medio de este conflicto aquí en Colombia? Desde la ley 1448 el Estado pretende abrir la posibilidad para poder restituir a las víctimas que se generaron dentro del conflicto colombiano desde el año 85, desde el año 1985 hacia adelante. En ese sentido dice la ley o habla la norma de que solamente las personas que fueron afectadas por el conflicto interno colombiano podrán ser restituidas. ¿Quién es una persona que haya sido víctima del conflicto colombiano? Es una persona a la cual se vio inmersa y afectada a sus derechos humanos o todo lo que tipifica el derecho internacional humanitario, y esos derechos se vieron afectados en medio del conflicto. Entonces, en este caso podríamos hablar de actos de genocidio contra una población determinada de indígenas, la cual buscó su exterminio, o simplemente una madre a la cual perdió a su hijo por causa del conflicto. O sea, son muchos los colombianos que en este momento pueden catalogarse como víctimas
en medio de un conflicto que ha afectado familias, mujeres, niños, poblaciones. Por eso el fenómeno del desplazamiento ha sido tan fuerte en nuestro país. Así es, senadora. Cuando se estudia y en el estudio de la ley, una de las grandes complicaciones que tenía al estudiarse la norma era la cantidad presupuestal que el Estado colombiano tendría que abrir para poder reparar a todas las víctimas por causa del conflicto. Se hablaba de un promedio de 4 billones de pesos. Pero era una cifra increíble. Astronómica, la verdad. Doctora Karen, en el estudio que usted ha venido haciendo en este tiempo para su tesis de grado, ¿existe en América un modelo que haya dado resultados de resolución de un conflicto de paz a través de diálogos, que tenga similitud con el proceso que estamos llevando actualmente, o qué ha encontrado usted a ese respecto? Bueno, frente a ese tema se puede hablar de varios aspectos. En América Latina se han presentado varios procesos de paz que tuvieron una base de guerrilla. Entonces está el caso de Guatemala, está el caso de Nicaragua, está el caso de El Salvador. Y varios tuvieron negociaciones, se realizaron negociaciones y llegaron en el momento, en el estricto sentido en cuanto a teoría, de que se firmó la paz. Se hizo un acuerdo y ese acuerdo trajo una serie de consecuencias. La mayoría de todos es que se hace una reforma constituyente, y eso implica que realicen varias reformas tales como agrarias, de justicia, electorales. Yo podría decir que lo que he podido investigar, que más importancia tiene en cuanto al tema de paz fue la reforma electoral, porque permite que los que fueron guerrilla puedan participar, en ese entonces pudieron participar en la vida política. Ahora, hay otro tema que se puede analizar, es el tema del posconflicto. Entonces, si bien es cierto, los procesos, el acta se firma en donde se llega a la paz efectiva, la implementación de esos acuerdos y de esa reforma que implica realmente que se realice la paz es cuando se genera un conflicto. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que efectivamente pues, se firma la paz, pero la implementación de las medidas que se toman para que la paz que se acordó llegue a su punto, pues no fue muy factible. Entonces vemos un Salvador que, a pesar de que firma una paz, sigue teniendo índices de violencia, su estado económico, la parte social económica está en un déficit. Bueno, otro caso también que puede darse un poco, se podría pensar que podría ser factible, es el caso de Guatemala. También se llega a un acuerdo de paz, se firma, se hace una reforma, se hacen una serie de cambios en cuanto al tema económico, social económico, pero también se podría decir que tiene algunos factores en cuanto a que la efectividad del proceso no se dio, no tanto como en El Salvador. Entonces sí se podría ver, también vemos el caso de Nicaragua. En Nicaragua ya el fenómeno es distinto, pero siempre vemos que el factor, y algo que pues he encontrado, es que el problema como tal del conflicto que genera en América Latina es el tema agro. Entonces, cuando se intenta hacer una reforma, cuando se intenta hacer un cambio en un proceso de paz, en una mesa de negociación, y se implementa eso genera muchos choques, no solo por el tema de la reparación de las víctimas, sino porque eso implica un andamiaje que el Estado y que el gobierno garantice realmente que lo que se acordó se va a dar. Y eso implica también el tema de que la guerrilla, en el caso el que fue guerrilla, pueda verse que lo que se acordó realmente se puso en práctica, porque es que se toca un tema que es el tema de la legitimidad tanto como del gobierno, que dijo que iba a prometer que iba a hacer algo, como también de la guerrilla, que dice yo asumo, reconozco mi falta, pido perdón, pero que el gobierno también garantice que yo pueda ejercer lo que acordamos en la mesa. Entonces es como más o menos el panorama general. Sí. Yo quisiera también preguntarle, doctora Karen, además del ingrediente guerrilla, que es una fuerza con una ideología clara, con un ejercicio militar establecido en un territorio, en esas experiencias internacionales también jugó un papel importante elementos como el narcotráfico
o como la creación, como en el caso de Colombia, de una fuerza adicional que no era la guerrilla, que no es el gobierno, que no es el Estado representado a través del Ejército Nacional, sino que se crean las autodefensas, que es un elemento adicional, la implementación de los niños en medio del conflicto, adicionalmente de las bandas criminales organizadas que se han sumado, hacen que nuestro proceso sea diferente o podría de alguna manera compararse con esos que usted ha estado estudiando. Bueno, efectivamente no se pueden comparar. Si bien es cierto, sí se pueden tomar elementos que nos sirvan para analizar cómo podría llegarse a realizar la paz en Colombia. Realmente son procesos totalmente diferentes. Tienen elementos que se parecen mucho, como el tema de la guerrilla, como el tema de militar. O sea, el tema militar es algo importante en estos temas de los conflictos de América Latina, incluyendo el de Colombia, pero la realidad social es distinta. El origen del conflicto, si bien, como decía, tiene un punto de origen y en común, al momento de hacer el estudio y profundizarlo es totalmente diferente. Los factores que azotan a Colombia y que también intervienen en el tema de el conflicto colombiano, el conflicto armado interno se podría llamar, muchos lo llaman así. Esos son los factores que mencionaba, pero realmente eso sí se podría hacer y se podría llegar a pensar que por causa de eso el conflicto colombiano puede generar otros matices en cuanto al momento de su resolución de conflictos. Algo que yo estudiaba era que, si digamos haciendo la comparación entre El Salvador y Colombia, se hablaba mucho de que, bueno, no se podía comparar la realidad de El Salvador empezando por su extensión de territorio comparada con la de Colombia, pero se podría llegar a pensar que podría llegar a darse una paz en el evento en que haya una llamada, lo llama un autor, paz regional, donde si bien es cierto la guerrilla o el grupo tiene a su cargo determinadas zonas, y eso aunado con determinados factores como narcotráfico, implementación, violación de derechos humanos, implementar a los niños en ese conflicto, entonces sí genera como que el conflicto sí lo genera que sea diferente. Muchísimas gracias. Zulma, a mí me gustaría que los colombianos que están siguiendo esta transmisión de este programa conocieran de una manera general cuál fue la experiencia que tú tuviste en lo personal frente a este conflicto que a ti te tocó de una manera directa. La experiencia que yo viví fue la muerte de mi único hijo. Era mayor del ejército, en una emboscada en el Urabá antioqueño hace varios años, y pues fue algo bastante doloroso, algo que nunca esperé. Nosotros a veces pensamos que un conflicto nunca nos va a tocar directamente y es algo que se está viviendo en nuestro país colombiano, que ha afectado a muchísimas madres y a muchísimas familias en Colombia. ¿Cuántos años tenía tu hijo? Tenía 30 años. Estaba comenzando a vivir. Sí, así es. La verdad que creo que como la historia que tú viviste, hay miles de familias que han podido sentir que realmente la muerte los tocó, el conflicto llegó a las puertas de su casa. Tú hoy, cuando escuchas, cuando puedes leer en los diarios, en los medios de comunicación, que estamos trabajando como país para llegar a una solución, a firmar un acuerdo de paz, ¿tú crees que eso va a ser real? Pues pienso que sí, desde que cada uno de nosotros contribuyamos. En mi caso personal, pues yo me aferré a Dios y pude perdonar a los que me hicieron tanto daño, y la única manera de que se logre algo es perdonando, porque definitivamente nada ganamos con guardar resentimiento en nuestro corazón, porque eso nos llena de amargura y nosotros tenemos que seguir adelante. Pues una experiencia maravillosa de valor como el que sé que han tenido miles de mujeres y de familias aquí en nuestro territorio
frente a una situación tan triste como un conflicto al interior de un país. Esta Colombia, nuestra, de hoy, está llena de hechos. Hechos innegables y sorprendentes, hechos que nos llenan de orgullo y que hablan por sí solos. ¿Y qué dicen estos hechos? Dicen que tenemos el talento, los recursos y el empuje. Estos hechos nos dicen y le dicen al mundo que somos realidad, que somos certeza, que somos solución. En una sola frase dicen, la respuesta es Colombia. Todos a Aprender es un programa del Ministerio de Educación Nacional para la transformación de la calidad educativa. Más de 2.300.000 niños en más de 21.800 sedes educativas de todo el país. 100 formadores trabajan con 3.000 tutores que forman y acompañan a más de 34.000 docentes en las áreas de lenguaje y matemáticas. Dotamos a más de 13.300 sedes con computadores y conectividad y hemos entregado más de 9 millones de textos escolares. Esto es lo que logramos cuando todos nos comprometemos. Todos a Aprender, un compromiso con resultados. Ministerio de Educación Nacional, prosperidad para todos. En este momento, de acuerdo al informe que da Presidencia de la República, cerca de 313.000 solicitudes han sido presentadas para hacer ese ejercicio de reclamación, en donde hay pues ese número de familias que dicen yo soy víctima de este conflicto y necesito que comience el Estado a responderme por esas promesas, por esas determinaciones que se tomaron para arreglar mi futuro o para reparar en algo el daño que se ha hecho. ¿Qué requisitos y qué tan real, de acuerdo a la forma como quedó establecida esta ley, es que un colombiano realmente pueda acceder a estos beneficios? Debemos empezar a ver que la persona se adecue perfectamente a víctima del conflicto, y sobre ello ya lo dijimos antes, pero debe empezar por acercarse a la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría del Pueblo le van a prestar la atención suficiente para que ella pueda saber si es víctima o no es víctima, y van a adecuarlo en cada tipo de conducta que se dio. Entonces es realmente acercarse a la Defensoría del Pueblo. Creo que las personas deben, si hubo alguna causa por la cual fue víctima, debe prestar ese sitio, ir a ese sitio y allá le prestarán el servicio. Debo aclarar sobre eso, y es que personas que fueron víctimas de delitos comunes no son víctimas por el conflicto armado colombiano. Entonces fue víctima de un atraco y en ese atraco perdió la vida. Esos son otros tipos de víctimas y se tratan de forma diferente. Entonces, mientras se haya dado el delito bajo el conflicto armado, debe acercarse a la Defensoría del Pueblo. Y las personas que ya en este momento hicieron esta solicitud en lo que está establecido y en lo que aparece en la ley, ¿cuánto tiempo sería más o menos un estimado para que realmente la persona pudiera ser beneficiaria? Sé que se han hablado de procesos de restituir tierras para que las personas puedan volver a trabajar, para que vuelvan a sus regiones. También se han incluido proyectos de vivienda dentro de algunos lugares más rurales, y también algunos beneficios financieros para las familias. Este ejercicio sí está siendo entendido de manera sencilla por las personas, o tú consideras que debería de pronto difundirse un poco más para que el ciudadano común, el que está quizás siguiendo esta señal y que ya hizo la solicitud, cómo poder ayudarlo para que pueda realmente ser beneficiario de esta ley? Bueno, lo primero es que sí tienen ciertas atenciones y ciertos privilegios frente al resto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en materia de educación, el joven se presenta a la universidad pública y por tener la calidad de víctima de un conflicto armado, le dan un cupo
prioritario se le da prioridad a él en el cupo. Entonces, en todo ese sentido, en salud pasa lo mismo, en todos estos niveles pasa lo mismo. O sea, lo que se pretende es que el Estado manda un andamiaje de tal forma de que privilegia de forma positiva a la persona que fue víctima hasta que se haya resarcido los derechos que fueron violentados. En tal sentido, creo que sí el Estado debe hacer un mayor esfuerzo porque llevamos 55 años de conflicto y esos 55 años de conflicto solo nos arrojan 303.000 víctimas, hasta ahorita en la Defensoría. Registradas. Sí. Registradas, que yo creo que es mucho más alto. Y sobre eso creo que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor porque es que el ejemplo que nos daba la señora Zulma ahorita, el Estado debe buscar es el perdón del victimario con su víctima. Así que ese perdón es resarcir ese derecho que fue violentado y se da bajo esta ley de restitución de tierras. Entonces la invitación a todas las personas que nos están hoy siguiendo para que se acerquen a la Defensoría del Pueblo. Si usted cree y cumple los requisitos de que ha sido víctima de este conflicto, apresúrese a hacer la gestión para que de alguna manera pueda recibir ese resarcimiento por hechos tan dramáticos como los que han vivido miles de colombianos en todo el territorio nacional. Doctora Karen, hay un tema que está en este momento también en la agenda nacional y es cómo llegaría a ser ese refrendar el posible acuerdo que se piensa firmar en La Habana. Todos los colombianos estamos a la expectativa de que lleguemos a un feliz acuerdo y que realmente los colombianos podamos vivir en paz. ¿Por qué considera usted, y de acuerdo a lo que ha podido investigar, que existe esa posición tan radical de parte de la guerrilla que consideran que un referendo no les garantizaría a ellos esa tranquilidad que necesitan? ¿Por qué la insistencia en que sea a través de una asamblea constituyente? Bueno, es un tema interesante de analizar en el entendido en el que siempre una Asamblea Nacional Constituyente va a buscar la reforma de la Constitución. Hablábamos de que en un proceso de paz y en una negociación tiene que existir una legitimación, tanto por parte del Estado como por parte del grupo guerrillero que está negociando. Entonces hablamos de que en el momento en el que ellos piden una Asamblea Nacional Constituyente es la garantía de que las reformas que se plantearon en esa mesa se van a efectuar. Eso implica, como lo mencioné, que la Constitución sea reformada, es decir, podríamos pensar que surja una nueva Constitución. Ahora, como es una negociación y en una negociación ambos ceden derechos y ambos renuncian a algo y ambos deciden dar algo, entonces el gobierno por su lado o la mesa de la parte negociante del otro lado de la mesa dice no, es mejor un referendo. Entonces esa parte del referendo también es interesante analizarlo porque también legitima a la parte del gobierno para garantizar que lo que va a cumplir se va a realizar. Pero también es interesante, y digo muchas veces interesante, porque permite que la sociedad civil o la población civil se haga partícipe de ese conflicto. Y es una de las cosas que más podría garantizar que un proceso de paz se pueda llevar a cabo, y es que si bien es cierto, quienes realmente son los afectados del conflicto es la población civil, ella debe participar. Uno se pregunta por qué no está un representante de las víctimas o de la población civil en la mesa de negociación. Entonces pienso que también es como una salida bonita, se podría decir, de parte de la propuesta del gobierno de crear un referendo para que en cierta medida la población civil participe de ese proceso. Definitivamente los colombianos somos quienes tenemos la última palabra. Seguramente seguiremos atentos a todo el proceso de negociación y estaremos atentos de que realmente ese sueño de país que tenemos lo logremos alcanzar. Zulma, ¿qué mensaje le podrías tú dar hoy a las mujeres que de pronto, o las familias que no han logrado superar una situación como la que tú viviste, o las personas que muy recientemente se vieron afectadas? Porque desafortunadamente en medio de este momento de negociar, de buscar una salida, seguimos teniendo ataques a poblaciones, seguimos teniendo víctimas, no solamente de la sociedad civil, también las fuerzas militares, los policías, se han visto violentados en este escenario. Entonces, ¿qué les podrías tú aconsejar
a las personas que no han podido superarlo o a las personas que recientemente se han enfrentado a esta situación? Pues que perdone, porque el perdón hay que extenderlo para contribuir con la paz en nuestro país. También pienso que al interior de las familias es muy importante que se trabajen los valores y los principios, que los padres den ejemplo, y porque pues la familia es la institución más grande, y también pienso que en las instituciones educativas también se infundan esos valores y esos principios de respeto para no vulnerar los derechos de los estudiantes y al interior del hogar, para que los padres a través de su ejemplo siembren esos valores de amor y de consideración para que las familias se levanten de una manera diferente. Así es. Otro de los aspectos que me parecen importantes sacar hoy aquí a la luz de todos los colombianos es el hecho de la participación de tantos menores de edad en medio del conflicto. ¿Cómo la ley puede repararlo? ¿Cómo la negociación puede hacerlo? Creo que todos estos elementos tienen que estar sobre la mesa de las negociaciones. Creo que si los colombianos logramos sentarnos como familia en nuestra mesa de comer, si podemos llegar a acuerdos al interior de la familia, seguramente será más sencillo que podamos extender ese mismo ejercicio a toda la sociedad. Johan, ¿cuál crees tú que es la clave para que los colombianos efectivamente alcancemos la paz? Senadora, creo que hay que recuperar valores, hay que fortalecer la familia y creer en que Colombia puede salir de este conflicto que lo ha marginado casi por toda su historia. Así es. Karen, ¿cuál es la clave para alcanzar la paz? La justicia. Pienso que en el entendido no como justicia social, sino como darle a cada quien lo suyo. Cuando cada quien tenga lo suyo, va a dejar de generar conflicto y va a haber realmente paz. Zulma, ¿cuál crees que es la clave para alcanzar la paz? El reconocimiento de que hay un conflicto, que haya equidad para poder lograr la paz. Bueno, amigos colombianos, creo que estamos frente a una gran oportunidad, la oportunidad de que coloquemos sobre la mesa el deseo y la determinación de reescribir la historia de nuestro país. 55 años de conflicto, la oportunidad de que podamos sentarnos al interior del seno de cada familia a compartir en una mesa, y que seguramente ese reflejo se dará también en una mesa de negociaciones. Gracias a cada uno de nuestros invitados, Johan, Karen, Zulma, por los aportes tan valiosos, pero gracias también a cada uno de los colombianos que nos está viendo, que con sus acciones, con sus actitudes, contribuyen para la paz de nuestro país.